Hola, hola, ¿cómo están? Muy buenos días, buenas tardes, buenas noches, independientemente de la hora en que vean esta presentación. El día de hoy, el Club de Contadores del Perú, en su membresía tributaria, presenta la primera sesión del taller virtual Principales infracciones y sanciones tributarias 2024, determinación de las principales multas que impone SUNAT. Evento a cargo del doctor Fernando F. Preda, exdirector de la revista Actualidad Empresarial, consultor para empresas nacionales y multinacionales, profesional con amplia trayectoria, destacado por editar distintos libros especializados en materia tributaria. Para nosotros, un honor, un privilegio contar con su apoyo y su colaboración. Doctor Fernando, ¿cómo está? Muy buenos días. Tiene usted el micrófono habilitado. Iniciamos con esta primera sesión que nos convoca para el día de hoy. Ahora sí. No, que estoy viendo tengo un nuevo programa y se me está complicando. Bueno, discúlpeme por favor por la tardanza. Nuevamente, muy buenos días con todos. Espero que el audio esté perfectamente. Mi nombre es Fernando Efio. Gracias, Edu, por la presentación. Y hoy día, bueno, y durante estos 4 días, incluyendo hoy día lunes, vamos a conversar acerca de las principales infracciones y sanciones tributarias previstas en el Código Tributario. Vamos a conversar acerca de las multas que impone SUNAT para estas principales infracciones. Vamos a ver también el régimen de gradualidad vigente, el establecido en la resolución de superintendencia número 063-2007 de SUNAT. Y adicionalmente, concordaremos toda esta información con los diversos regímenes de discrecionalidad que SUNAT ha aprobado en los últimos meses y años. Entonces, todo este conjunto de normas, partiendo del Código Tributario, régimen de gradualidad, además de los regímenes de discrecionalidad, va a hacer que lleguemos a lo que necesitamos, ¿no? Saber exactamente, primero, si estamos incursos en alguna infracción o no. Luego, cuál es la sanción que corresponda si es que hemos incurrido en esa infracción. Cuáles son las rebajas que nos proporciona el régimen de gradualidad. Y finalmente, si es que hay algún régimen de discrecionalidad que nos permitiría ahorrarnos un poco más del régimen de gradualidad. De repente nos perdonan totalmente la multa. Vamos a ver esos temas ahora. Sin más tiempo que perder, vamos a iniciar nuestra exposición definiendo un poco qué cosa es una infracción tributaria. Esto resulta muy importante, súper importante. De acuerdo al Código Tributario, que es la norma que regula este tema, revisemos el artículo 164 de este código que señala que es infracción tributaria toda acción u omisión que importe la violación de las normas tributarias, siempre que se encuentre tipificada como tal. Entonces, Doctor yo Fernando, meto estamos un... en la diapositiva uno, doctor. No sé si ha cambiado la diapositiva. Sí, a ver, voy a hacer un... De repente moví. Ya. A ver, están en la infracciones tributarias, Código Tributario, están observando esa misma diapositiva que yo. ¿Me pueden responder, por favor? Estamos viendo ahora la diapositiva uno, doctor. A ver, voy a salir nuevamente. Un segundito, por favor. ¿Ya? Voy a salir del sistema y voy a reingresar porque creo que he movido algo y no, y no sé. A ver, permítame un segundo, por favor. Bien, le esperamos entonces al doctor Fernando. Nuevamente se está conectando y continuamos. Bien, señores, muchísimas gracias a cada uno de ustedes. En breves momentos estaremos iniciando con esta primera transmisión de 4 transmisiones de este taller práctico respecto a infracciones y sanciones tributarias 2024. Todos listos, por favor. Nuevamente vamos a cederle la presentación al doctor Fernando. Doctor Fernando, nuevamente acabo de enviarle la presentación para que pueda compartir pantalla. Ahí estamos viendo ya la pantalla del doctor Fernando. Ahora sí, doctor, estamos viendo en modo presentación. Ya. Ahora, creo que están viendo mi pantalla. Esa es la segunda diapositiva, ¿cierto? Sí, doctor. Ah, ok, ok. Listo. Lo que sucede es que he migrado del Office y parece que eso me está jugando una mala jugada. Pero bueno.
Vamos a reiniciar. Entonces, disculpen nuevamente estos impases. Les decía que el artículo 164 del Código Tributario define claramente qué cosa es infracción. Y ese artículo establece dos características fundamentales que debemos tomar en cuenta siempre para determinar si estamos o no ante una infracción. Y esto es muy útil, lo que a continuación les voy a comentar va a ser muy útil, sobre todo en proceso de fiscalización, cuando la administración tributaria quiera, quiera acotarnos, quiera indicarnos que hemos incurrido en infracción. Entonces, esas dos características son, primero, que una infracción es una falta, es una violación a las normas tributarias vigentes. Si declaré 100 en vez de haber declarado 120, obviamente que estoy faltando a la normatividad tributaria porque mi obligación fue haber declarado 120 por pagar. Entonces, al haber declarado 100, yo estoy violando la norma tributaria. ¿Ok? Esa es la primera condición. Pero la segunda condición es que esa violación, esa falta, debe estar debidamente tipificada en la legislación tributaria. En nuestro caso, debería ser el propio Código Tributario. Entonces, si alguna persona me quiere imponer, me quiere indicar que he incurrido en infracción, esa infracción tiene que estar debidamente señalada en el Código Tributario. Y esta última situación, esta última característica es, digamos, precisada, es resaltada en el artículo 165 del Código Tributario, cuando señala claramente que la infracción será determinada en forma objetiva. Es decir, la objetividad implica que lo que esté señalado en la norma tributaria es el hecho que mi empresa ha incurrido y que por tanto ha cometido una infracción. Lo que significa que si el hecho que ha desarrollado mi empresa no está debidamente señalado en el Código Tributario, entonces el hecho de que esté tipificada y el hecho de que esté debidamente señalado, debidamente desarrollada la infracción en forma objetiva, implica que he incurrido en infracción, de lo contrario no. Más adelante vamos a ver algunos casos prácticos en donde se, se denota muy claramente este tema de la objetividad. Un tema adicional es que el Código Tributario, en el artículo 166, señala que la SUNAT, la Administración Tributaria, puede aplicar gradualmente las sanciones, ¿no? Y eso es lo que tenemos, ¿no? Si bien es cierto, el Código Tributario señala, constituye infracción una serie de hechos, y asimismo, en la parte final del Código Tributario está la tabla de infracciones y sanciones, en donde señala que por cada infracción desarrollada, contenida en el Código Tributario, hay una consecuencia, que es la sanción. Pero también el Código Tributario le da la facultad a la propia SUNAT, a la propia Administración Tributaria, para que ella pueda graduar esas sanciones. Si la multa por una infracción es 100, de repente con el régimen de gradualidad esa infracción puede disminuir sustancialmente en beneficio del contribuyente. Actualmente tenemos el régimen de gradualidad aprobado por la resolución de superintendencia número 063-2007 de SUNAT. Miren, son 17 años desde que se aprobó esta resolución y ahí tenemos que dirigirnos inicialmente, ¿no? Después de revisar el Código Tributario, tenemos que revisar siempre esta resolución, porque nos indica de manera clara si tenemos algún tipo de rebaja o no. Finalmente, y eso es lo que sucede en la actualidad, la SUNAT también tiene la facultad discrecional de determinar y sancionar administrativamente las infracciones tributarias. ¿Qué significa esto? Y eso es, le vuelvo a repetir, lo que se da actualmente. La administración tributaria, además de la facultad de graduar las sanciones, también tiene la facultad de establecer regímenes de ayuda, los famosos regímenes discrecionales, a través de los cuales, bajo ciertas condiciones, puede reducir la multa o la sanción en un 100% o reducirla aún más
que aquellos porcentajes de rebaja previstos en el régimen de gradualidad. Entonces, tanto el régimen de gradualidad como el régimen los regímenes discrecionales se complementan, ¿no? No es que sean regímenes excluyentes, ¿no? Ambos podrían complementarse. Entonces, después de haber visto esta lámina, podríamos concluir algunas situaciones. Primero, que la infracción tributaria es una falta a la norma tributaria. No he cumplido con mi obligación tributaria. Pero ese cumplimiento, si es que está previsto como tal, si es que esa falta a la ley tributaria está prevista como tal en el Código Tributario, entonces estoy en infracción tributaria, he cometido una infracción tributaria. Y para ello, la ley exige que el Código Tributario describa claramente, describa de forma objetiva cuál es el hecho infractor. Si hay algún hecho que ha desarrollado mi empresa y ese hecho no está previsto dentro de las infracciones tributarias previstas en el Código Tributario, entonces no hay infracción. Puede ser que haya incumplido alguna norma tributaria, pero si no está previsto de manera objetiva ese hecho en el Código Tributario, entonces no hay infracción. Esa es una segunda idea. Una tercera idea es que la SUNAT particularmente puede graduar, y de hecho que lo ha realizado así, las sanciones, ¿no? Acordémonos de la resolución 063-2007 de SUNAT. Y finalmente, además de graduar las sanciones, también tiene la posibilidad de establecer regímenes discrecionales, a través de los cuales puede perdonar en parte o en todo las sanciones que correspondan. Entonces, Doctor ese es el Fernando, marco. Sí, para sincronizarnos, doctor, aún seguimos viendo la segunda diapositiva. sí, todavía estoy en esa segunda diapositiva. Perfecto, doctor. Muchas gracias. Ok, gracias a ti, Edu. Entonces, ese es el marco resumido en el que se desarrollan las infracciones tributarias. ¿Ok? Ahora bien, a ver, para confirmar, están viendo la tercera diapositiva, ¿cierto? Sí, doctor, todo muy bien. Está corriendo las diapositivas. Perfecto. Ahora, si queremos verificar exactamente cuáles son esas infracciones tributarias, hay que acudir al Código Tributario y más específicamente al artículo 173, 174, 175, 176, 177 y 178 del Código Tributario. Cada uno de esos artículos regula una serie de infracciones tributarias, cada una sobre un tema específico. Por ejemplo, el artículo 173 define cuáles son las infracciones tributarias vinculadas con la inscripción en los registros de SUNAT. Si una persona que está haciendo actividad empresarial no se inscribe en el RUC, eso tiene una sanción, eso constituye una infracción y por tanto va a tener una sanción. En el caso del artículo 174 se regulan las infracciones vinculadas con la emisión, el otorgamiento y la exigencia de comprobantes de pago. Si yo no emito un comprobante de pago debiéndolo hacer, estoy incurriendo en la infracción del numeral 1 del artículo 174 del Código Tributario. ¿Ok? Si tengo problemas con la emisión de guías de remisión, también estoy incurriendo en infracción y esa infracción está señalada en el artículo 174. ¿Qué más? Algunos documentos complementarios también podrían ser. Entonces, todo lo que se refiere a comprobantes de pago, guías de remisión, documentos complementarios, las infracciones están detalladas en el artículo 174. En el artículo 175, que ustedes tienen en pantalla, están las infracciones vinculadas con la obligación de llevar libros y registros de carácter tributario, o sea, incluyendo esta última infracción que se incluyó en el año 2018, que es la de eh, no enviar los libros electrónicos dentro de los plazos establecidos. Esa es la infracción del numeral 10 del artículo 175. Además de algunas otras también vinculadas con la obligación de estos libros y registros
de carácter tributario. El artículo 176 se refiere a las infracciones vinculadas con la presentación de declaraciones juradas y comunicaciones. Cuando una empresa no presenta a tiempo su declaración jurada a través del formulario virtual 621, está incurriendo en una infracción. Esa infracción es la del numeral 1 del artículo 176 del Código Tributario. Cuando una empresa no presenta una declaración jurada informativa, también incurre en una infracción porque está prevista como tal en el numeral 2 del artículo 176 del Código Tributario. Y así vamos a encontrar una serie de infracciones vinculadas con este tema. En el artículo 177 del Código Tributario están las infracciones vinculadas con permitir el control de la administración tributaria. Específicamente, ¿a qué nos referimos? Cuando la administración tributaria nos envía un requerimiento indicándonos que debemos exhibir nuestro registro de ventas o el de compras o algún comprobante de pago, nuestros libros contables, como sea, y no lo hacemos dentro de los plazos establecidos, estamos incurriendo en la infracción del numeral 1 del artículo 177 del Código Tributario, precisamente por no exhibir esta información solicitada. O de repente la administración tributaria nos pide que presentemos un archivo en Excel con los comprobantes de pago, los 10 comprobantes de pago más altos que hemos emitido en cada uno de los meses del año 2023. Y no cumplimos con esta obligación, no la enviamos a SUNAT, no lo presentamos. Entonces incurrimos también en una infracción del artículo 177 del Código Tributario. Y finalmente, en el artículo 178 del Código Tributario vamos a encontrar las infracciones vinculadas con el cumplimiento de las obligaciones tributarias. Quizás dentro de este artículo hay dos infracciones que se presentan de manera muy frecuente. Esas infracciones son la del numeral 1 del artículo 178 del Código Tributario, la que conocemos coloquialmente como declaración de cifras o datos falsos, ¿ok? Cuando yo determino un monto por pagar de IGB de 100, cuando en realidad me correspondía pagar 150, ahí hay una diferencia, ¿no? Por regularizar. Tengo que rectificar y al rectificar declaro el monto correcto. Entonces, en ese caso, estoy incurriendo en esa infracción. ¿Ok? Pero, ¿qué sucede? ¿Qué sucede si es que eh, rectifico una declaración jurada porque declaré menos ventas? Y eso me genera mayor IGB, obviamente, ¿no? Mayor IGB por pagar. Sin embargo, ese IGB se compensa totalmente con el saldo de retenciones de periodos anteriores o retenciones del mes o percepciones podría ser, o algún saldo a favor del periodo anterior. Finalmente, no tengo ningún monto por regularizar. En ese caso, si bien es cierto, estoy incurriendo en infracción porque está señalado objetivamente en ese numeral 1, el hecho de, el hecho de no haber declarado el correcto. Sin embargo, ahí no habría sanción. No habría sanción, ¿por qué? Porque la sanción juega con la infracción. Y la sanción para el numeral 1 del artículo 178 es 50% del tributo por pagar omitido. Lo que significa que si no tengo tributo por pagar, no calculo tributo por pagar, entonces, si bien es cierto, habría infracción, pero no habría sanción, ¿no? Eso es una contradicción, pero es lo que ocurre. Y la otra infracción que comprende el artículo 178 del Código Tributario, que es muy frecuente, es aquella establecida en el numeral 4 del artículo 178. Esto es, por no pagar las retenciones en los plazos establecidos. Retenciones o percepciones en los plazos establecidos. Esto incluye, por ejemplo, si es que declaro y no pago la retención de quinta categoría. Si declaro y no pago las retenciones de ONP. Si declaro no pago las retenciones de IGB que hice o las percepciones de IGB que también realicé. En esos casos se configura esa infracción, numeral 4 del artículo 178. Entonces, fíjense ustedes,
la diversidad de infracciones tributarias que comprende el Código Tributario es muy amplia. El hecho de que se haya incluido, se haya agrupado en artículos de acuerdo a la naturaleza de la infracción ayuda mucho, ¿no? Sin embargo, un segundo tema vinculado con estas infracciones, ya en detalle, es determinar cuándo se incurren en esas infracciones. Esto resulta muy importante, ¿no? Si bien es cierto, nosotros podemos determinar que hemos incurrido en una infracción, pero también es importante determinar cuándo incurrimos en la infracción. Y, y este tema, digamos, no está regulado en el Código Tributario. Si revisamos el íntegro del texto del Código Tributario, no vamos a encontrar en ningún caso respuesta a esta pregunta. Entonces, eso ya es parte del análisis que debemos seguir respecto de cada infracción. Ni siquiera de cada artículo, sino en detalle por cada infracción. Entonces, hay que determinar, dependiendo de cada infracción detallada en el Código Tributario, cuándo se ha incurrido. Y eso muchas veces puede generar problemas de interpretación. Entonces, eso es un tema que está pendiente todavía. Sin embargo, hay algunas infracciones que ya denotan de por sí el momento en el que se han incurrido. Por ejemplo, por ejemplo, eh, si analizamos la infracción del numeral 1 del artículo 176 del Código Tributario por no presentar las declaraciones juradas en los plazos establecidos, la infracción se incurriría cuando precisamente no presentamos la declaración jurada, ¿no? Que vendría a ser al día siguiente de la fecha de su vencimiento. O sea, no en la fecha de vencimiento, sino al día siguiente. A las 00 horas del día siguiente estamos incursos en esa infracción, porque no hemos cumplido con presentar la declaración jurada mensual del IGB en la fecha de su vencimiento. En el caso de libros electrónicos, en el caso de libros en general, eh, hay jurisprudencia, hay exposición de motivos de normas que posteriormente fueron publicadas, en el sentido de que la mayor parte de las infracciones de este artículo tienen que ver con que la infracción se incurre cuando la administración tributaria detecta el hecho. ¿Ok? Me explico un poco más y vamos a aterrizar con una infracción. Por ejemplo, la infracción del numeral 2 del artículo 175 del Código Tributario. Esta infracción se refiere a llevar los libros y registros de carácter tributario sin observar las formalidades que prevén las normas correspondientes, leyes, resoluciones de superintendencia, decretos supremos, etc. Entonces, yo incurro en esa infracción, ¿no? Porque quizás me equivoqué al momento de considerar el tipo de un comprobante de pago. En vez de poner 1, puse el 50, se me ocurre. Entonces, estoy incurso en esa infracción. Ahora el tema es, ¿cuándo he incurrido en esa infracción? Entonces, les comentaba que esa infracción se estaría cometiendo cuando la SUNAT detecta que no hemos anotado correctamente, que no hemos consignado correctamente ese código, ¿okay? Ni antes ni después. O sea, la fecha en la que se incurre en la infracción no es cuando yo anoté, no es cuando yo imprimí, sino es cuando la SUNAT me detectó. Ese es el momento, ¿no? Y luego les explico el por qué. En el caso del numeral 5 del artículo 175, que se refiere a llevar con atraso mayor al permitido los libros de contabilidad, igualmente, igualmente se entiende que la infracción se incurre cuando la SUNAT detecta, ¿no? Cuando la SUNAT ve que el libro está atrasado en un plazo mayor al permitido. Sin embargo, hay una infracción que genera muchos dolores de cabeza. Es la infracción del numeral 10 del artículo 175. Esa infracción se refiere a enviar estos libros electrónicos en los plazos establecidos. Y ahí el criterio que ha tomado SUNAT es que la infracción se estaría incurriendo cuando el contribuyente no ha enviado el libro en los plazos establecidos. Digamos, si a mí me corresponde enviar el libro
hoy día lunes 19 de agosto del año 2024, de acuerdo a la fecha de vencimiento, pero no lo envío a las 001 horas